Muy buenos días para todos, reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a hablar acerca del espíritu de los fariseos que nos lleva a una superioridad moral y ética cuando nos vemos con las demás personas. Pensemos lo siguiente: una persona que es cristiana normalmente deja una vida pasada llena de pecado. Pensemos en lo siguiente: una infidelidad, una persona que se deja llevar por el trago de manera desmedida, porque estaba consumido en las drogas, porque se había escapado de la casa y, no sé, dejó a su familia, porque cometió algún error en su vida, una vida pasada que ahora a través de los caminos de Dios ha superado. Y ese cambio lo lleva a uno a sentir que su vida es mejor, que en los caminos de Dios las cosas están bien, que ya no es como antes, donde era una persona, llamémosla, no tan buena, santa, o no tan perfecta. Yo sé que son expresiones un poco fuertes, pero que a veces consciente o inconscientemente los cristianos tendemos a aplicar en nosotros mismos al considerar que ya nuestra vida es mucho mejor de lo que era antes. Pero la cuestión es que Dios permite precisamente que nosotros nos santifiquemos. Hay una vida pasada de pecado, pero el hecho de ser cristiano y el hecho de que nosotros hayamos superado esa tendencia del pecado nos lleva precisamente a ser santos, nos lleva precisamente ante Dios en una superioridad con respecto al resto de personas que no están siguiendo sus caminos. A medida que pasa el tiempo pueden haber los cristianos que dicen: yo antes era así, fumaba, tomaba, era infiel, era violento, engañaba, cometía una cantidad de pecados, pero ya no lo soy. Y hay personas que lo siguen haciendo. Entonces, de alguna manera, yo creerme diferente a los demás me puede llevar a juzgar a las personas que están siguiendo los mismos pecados que yo antes tenía, pero que ahora yo no tengo. La cuestión, ¿cuál es? Obvio que está bien que uno salga del pecado, obvio que está bien que uno trate de santificarse, pero porque tenemos un problema de memoria. Recordemos cómo era nuestra vida cuando Dios nos la guiaba. Nosotros también cometimos errores, nosotros también cometimos pecados, y Dios nos sacó de allá, tuvo misericordia para sacarnos de allá. Entonces, como cuando uno ya está en los caminos de Dios y trata de dejar el pecado, porque nosotros no tenemos la misma misericordia hacia personas que están en su proceso, posiblemente lleno de pecado, pero mi posición no debe ser la de juzgarlas, la de sentirme superior a ellas, porque si hubiera sido así y yo simplemente las juzgo, si Dios hubiera tomado también esa posición conmigo, pues Él no hubiera tenido misericordia para que yo mismo hubiera salido de ese mundo de pecado. Bueno, entonces aquí hay dos posiciones: las personas que siguen pecando y han pecado, lo siguen haciendo, y las personas que salieron o están tratando de salir de ese pecado y en los caminos del cristianismo tratan de seguir la voluntad de Dios. Para entender bien esas dos posiciones, vean lo que dice Lucas 18 del 9 al 14 nuestro Señor. Cito: a uno que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, ahí viene la pregunta, porque uno dice: oiga, pero una persona que está tratando de cumplir la voluntad de Dios, que trata de dejar el pecado y que se esfuerza con sus propios medios de hacer las cosas bien, ¿no fue justificado como la otra persona que está llena de pecados, que sigue en la vida del mundo totalmente perdida? Es decir, como que Dios, uno podría decir, está prefiriendo a la persona que peca. Pues obviamente no. Y no, porque no es que Dios esté justificando el pecado, sino la actitud de la persona ante el pecado. Por un lado, alguien ya se cree santo porque en sus fuerzas considera que él está haciendo las cosas bien. Por el otro lado está la persona que reconoce que ha pecado, que pide perdón y que reconoce su falla. Ahí la clave, ¿cuál es? Que la persona que pide perdón tiene todavía conciencia de la necesidad de Dios. En cambio, la otra está ella misma enalteciéndose porque en sus propias fuerzas considera que
está llevando su vida ejemplarmente. Entonces alguien le podría decir a Dios, pero venga, eso es injusto si una persona está tratando de hacer el bien porque la otra es la que sale perdonado. La cuestión ahí tiene que ver con lo que Dios ha mostrado de que uno es justificado es por gracia, no por obras. Hablemos de la primera persona. La primera persona tiene una vida llena de pecados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ese pecado la enferma, ese pecado la aleja cada vez más de Dios. La persona se está perdiendo poco a poco. El pecado la está alejando de los caminos de Dios y ella se está haciendo daño poco a poco. Dios sabe en su misericordia que está perdiendo a un hijo y la persona mientras siga en pecado va a seguir perdiéndose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios no odia a la persona, Dios odia el pecado que en su libre albedrío decide hacer. Por eso Dios está deseando que esa persona se arrepienta, que reconozca su pecado y que busque salir de él. Por eso cuando una persona reconoce ese pecado, Dios, ¿qué hace? Llega de una vez como un padre, como el padre del hijo pródigo, a decir, ven hijo, que yo quiero que te salves porque el pecado te está haciendo mucho daño. Aquí la clave, ¿cuál es? Reconocer la necesidad de la gracia de Dios. Entonces la persona que se arrepiente, que dice, hay un padre que me puede perdonar y me puede alejar del pecado, y Dios llega allá a perdonarte y a decir, listo, dale, quiero sacarte de ese mundo. Ahí está la clave, el hecho de que diga, no es en mis fuerzas, yo te necesito a ti, Dios, para que me ayudes a salir de este camino tan complejo. Ahí es donde está la clave y por eso recibió ese perdón. Por otro lado, la persona que llega a decir que ella hace todas las cosas bien tiene un problema. Uno diría, pero ¿cuál problema si está tratando de no pecar? Sí, está tratando de no pecar, pero ella pone a Dios en un segundo plano. Ella se está mostrando a ella misma en sus fuerzas que es la que está haciendo las cosas. Cometió un error y es que dejar de depender de Dios, decir, yo puedo hacer las cosas, las he estado haciendo y Dios, apláudeme porque yo soy el que estoy haciendo las cosas. Es decir, dejó a Dios a un lado, es decir, está diciendo, yo puedo hacer las cosas sin ti. Tú obsérvame y Dios mío, admírame porque yo soy una persona muy santa. Cuando uno toma esa posición, ahí está cometiendo un error gravísimo y es dejar a Dios de lado y es decir, yo no necesito de Dios. Para entender la cuestión de la gracia es muy sencilla. El único que nos justifica ante Dios es nuestro Señor Jesucristo porque Él hizo una obra perfecta que fue entregarse en la cruz. Alguien perfecto, el Hijo de Dios, lo hizo y gracias a eso somos justificados ante Dios. El resto de obras que nosotros hagamos no es para justificarnos y ser santos ante Dios. Nosotros ya somos santos por fe, por creer en la obra que hizo Jesús en la cruz. Entonces, la santidad no es algo que se gana con obras por llevar una vida súper perfecta. La santidad se da por confiar en lo que Jesucristo ya hizo en la cruz. Sencillo. Cuando yo dejo de pecar, lo hago por agradecimiento a Dios de que Él ya me perdonó, de que Él confía en que yo puedo cambiar y que en mis fuerzas yo no puedo hacer las cosas, sino que yo necesito de que Él esté en mí ayudándome a llevar una vida cada vez más santa, pero es a través de la presencia de Dios. Cuando yo pongo a Dios y lo dejo a un lado, diciendo que yo en mis fuerzas lo puedo hacer, no solo estoy dejando a Dios en un segundo plano, sino que también ya es donde empieza a tener ese espíritu de los fariseos. Odio que Dios odia el pecado, pero no odia a la persona que peca. La cuestión de la persona que está tratando en sus fuerzas hacer una buena vida es que comete un pecado sin saberlo, y el pecado tiene que ver con la prepotencia y el orgullo de sentir que puede hacer las cosas lejos de Dios y que todo la puede hacer por sí mismo. Por eso permítanme leo una parte de lo que dice Romanos 11:6. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Entonces es muy sencillo, no aparentes ante Dios que tú eres santo por lo que has hecho, sino porque reconoces que Él en su misericordia ya te hizo santo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y esto es importantísimo, porque uno siempre tiene que acercarse a Dios con humildad, recordando que nadie en el mundo es perfecto, que todos hemos cometido errores, que aunque yo sea cristiano voy a seguir cometiendo errores. Y siempre voy a tener que acercarme a Dios en la necesidad de que Él guíe mi vida para que yo vaya cambiando. Toda la vida va a ser un reto constante donde yo voy a ir superando el pecado. Y si es así, yo no entiendo por qué la iglesia, cuando se reúnen en el culto, donde quiera que esté, empieza a mirar a los otros con una superioridad
moral diciendo, uy, es que yo ya no era como esos pecadores de antes, y empezamos a juzgar a todo el mundo. Entonces, no es justificar el pecado, pero no sentirnos más que otras personas. Muchas veces nos ven a nosotros los cristianos como si nos creyéramos superiores al resto, que ya no estamos en el mismo nivel, y no debería ser así. Si de verdad nosotros queremos ser luz para el mundo, tenemos que mostrarles a los demás que somos seres humanos con errores, con dificultades, con situaciones con las que estamos luchando, y tenemos que reconocer eso. Al nosotros sentirnos vulnerables y al mostrar eso, vamos a ver la necesidad que tenemos de Dios en todo momento, y las personas van a ver que nosotros también estamos en crecimiento. Entonces una persona llega a la iglesia y en algún momento todo el mundo la empieza a juzgar. Uy, mire cómo se viste, uy, mire cómo habla, uy, mire a qué huele, uy, mire cómo se comporta. No es tolerar el pecado, pero sí es amar a la persona que está en su proceso de cambiar. Y si yo como cristiano muestro el amor de Dios para que ella se sienta inspirada a cambiar, va a ser mucho mejor que desde el comienzo ya la empiezo a juzgar. ¿Cuántas veces no hacemos comentarios de juicio, de decir, uy, vea esto, lo otro, y a la final estamos teniendo el espíritu de los fariseos? Entre más nos acerquemos a Dios, tenemos que ser más humildes, mostrar más nuestra necesidad de Dios, y cuando veamos que otra persona está en pecado, no la juzguemos, sino invitémosla a que vaya saliendo de eso. Pero la iglesia muchas veces somos los que más juzgamos a los demás, y por eso las personas no le dan la oportunidad de Dios para que entre a su vida. Entonces entendamos, podemos llevar años en los caminos de Dios, pero vamos a seguir cometiendo errores. Y si nosotros que vamos en los caminos de Dios y cometemos errores, ¿cómo más una persona que hasta ahora está entrando a la fe? No seamos tan severos con ella, no justifiquemos y toleremos el pecado, pero amemos a la persona e invitémosla a que ella pueda también cambiar. Si la iglesia sigue en la tendencia de sentirse superior que los demás, de cerrarse en su círculo de personas santas y empezar a rechazar a los demás, la iglesia se va a cerrar a sí misma, no va a ir en búsqueda de los perdidos como precisamente nuestro Señor Jesucristo trató de hacerlo. Más bien tenemos que llenarnos de humildad, reconocernos necesitados de Dios. Entonces reconozcamos que cuando nos reunimos como iglesia no estamos personas perfectas, sino que somos santas es por gracia, como un regalo de Dios. Y que cuando una persona llega en sus luchas tenemos que comprenderla, tenemos que amarla. La iglesia es un taller donde llegan personas llenas de problemas, de pecados, y la invitación que Dios nos hace es a darle la mano para que ellas puedan salir de ahí y puedan ser renovadas. Todos salimos de muchas situaciones complejas. Dios no nos juzgó y nosotros no tenemos ningún derecho a juzgar a las personas que están en sus propias luchas.